Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? Yo soy Miss Paula y en el video de hoy vamos a ver la materia de biología. Este video va a estar dividido en dos. El primero vamos a ver un tema que va a ser continuación del video que ya tienen en la plataforma y el segundo tema es un tema nuevo, así que presten mucha atención y bienvenidos. Hola chicos, el primer tema que vamos a ver ahora es el flujo de materia y energía, principalmente en el subtema de dónde viene la energía. ¿Sí? Vamos a hacer una recapitulación del video anterior para poder entender de dónde viene la energía en este momento. Previamente ya vieron el flujo de energía de la red trófica y la cadena trófica. ¿Sí? Vamos a tomar este ejemplo que tenemos en pantalla para poder entenderlo. Del lado izquierdo tenemos la energía medida en biomasa, en kilogramos, y del lado izquierdo el número de individuos de una población. ¿Sí? Vemos que es como una pirámide, tenemos productores, los herbívoros, que son los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. ¿Sí? Esto nos va a poder ayudar a ver cómo se hace el flujo de energía. Podemos ver que primeramente de los productores a los consumidores primarios pasa solamente el 10% de la biomasa. Pasa lo mismo de los consumidores primarios a los secundarios y así sucesivamente. ¿Okay? Solamente va a pasar el 10% de la energía en biomasa de un nivel a otro. Pasa lo mismo con el número de individuos. Vamos a comenzar con una población grande de productores que va a pasar solamente el 10% a los herbívoros, que sería el 10% de la energía que ellos consumieron, se va a pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Número de individuos va a pasar lo mismo en los consumidores secundarios y lo mismo en consumidores terciarios. ¿Qué va a pasar? Que al final los consumidores terciarios solamente van a tener una mínima parte de lo que produjeron al principio los productores. ¿Sí? Pero aquí la pregunta es, ¿sabemos de dónde viene la energía de los consumidores primarios, los secundarios, etcétera? ¿Sí? De un nivel anterior. Pero ¿qué pasa con los productores? ¿De dónde contienen la energía los productores? ¿De dónde sacan esa energía? Recordemos que los productores son las plantas. Las plantas no pueden consumir su alimento por un medio externo, si no se alimentan de alguien más. No son heterótrofos, son autótrofos, ellos mismos producen su propia energía. Pero ¿cómo es que producen esta energía? La producen por medio de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en donde las plantas absorben diferentes nutrientes y diferentes cosas de su medio ambiente para poder producir ellos su propia energía. ¿Okay? Tenemos aquí en la imagen una planta al centro, tenemos el sol, dióxido de carbono, agua y minerales. ¿Sí? Estas cuatro cosas se van a absorber por la planta. El agua y los minerales como nitrógeno, potasio y calcio van a estar en el suelo. En el suelo los va a absorber por medio de las raíces. ¿Sí? Es la función de las raíces, captar agua y captar minerales. Una vez captado, lo que va a hacer es subir de las raíces hacia arriba en la planta para ir de lo que son las raíces hacia arriba. ¿Sí? En este proceso también va a ser absorbido el dióxido de carbono y la energía del sol. La energía del sol puede llamarse energía solar o energía lumínica. Estas dos cosas, el dióxido de carbono y la energía lumínica o solar, van a entrar por medio de las hojas. En las hojas tenemos unas células, recuerden que todo el tejido está hecho de células. Las células tienen cloroplastos, los cloroplastos producen clorofila. Esta clorofila lo que va a hacer es captar la energía del sol, la energía lumínica, y convertirla en energía química. ¿Sí? Va a obtener energía solar, energía lumínica y convertirla a energía química. ¿Para qué? Para que toda la planta pueda producir su propio alimento. No es alimento como nosotros, como una hamburguesa, una pizza, etcétera. No, ellos consumen su alimento diferente que nosotros. ¿Sí? Una vez obtenido estas cuatro cosas, la energía lumínica, el dióxido de carbono, agua y minerales, lo que va a pasar es que va a ser como una máquina. Va a entrar todo a la planta, se va a transformar y va a tener un desecho. El desecho que tienen las plantas se llama oxígeno. Sí, el desecho de las plantas es lo que nosotros necesitamos para poder respirar.
Sin las plantas y este proceso de fotosíntesis nosotros no podríamos respirar oxígeno como lo hacemos normalmente. Por eso, cuando alguna persona dice que lo que necesitamos es plantar más árboles, tiene mucha razón, porque necesitamos nosotros producir mayor oxígeno para poder tener una mejor respiración, ¿sí? Entonces, recordando, la energía de la planta se produce por ella misma, absorbiendo diferentes nutrientes. Les voy a poner un GIF donde van a ver con mucho más detalle, más explícito, todo este proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Ya les quedó mucho más claro cómo es el proceso. Absorbe, procesa y desecha. Es el proceso de la fotosíntesis. Ahora ya terminamos nuestro primer tema, que fue de dónde viene la energía en el flujo de energía y materia. Ahora vamos a pasar con el segundo tema, que es lo que implica una adicción, aspectos personales, con el subtema adicciones, drogas legales y daños a la salud. Sí es un tema totalmente diferente, pero recordando que el tema anterior de fotosíntesis es continuación del video anterior que tienen en la plataforma. Ahora este es un tema nuevo, por lo tanto vamos a comenzar de cero y vamos a aprender todos juntos. Primero vamos a definir qué es una droga. Una droga está categorizada por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia que puede prevenir o curar una enfermedad, aumentar la salud física y mental por los efectos que tiene sobre los órganos y los tejidos. Si lo leemos así tal cual, puede parecer muy similar a lo que es una medicina. ¿Sí? Una droga, una medicina, parece que tiene el mismo significado, pero no es así. Cuando hablamos de droga, normalmente se habla de algo que puede influir dentro de nuestro cuerpo, o sea, crear algo nuevo, consumir algo nuevo para producir algún efecto en nuestro cuerpo, principalmente en diferentes órganos o tejidos como lo tenemos ahí. Pero es una droga buena. Las drogas malas se categorizan como droga psicoactiva. El efecto que tiene estas drogas va directamente sobre el sistema nervioso. Puede modificar una o varias funciones del organismo, como son los pensamientos, las emociones y la conducta. ¿Sí? Cuando ataca principalmente el sistema nervioso, pues como sabemos y recordando, el sistema nervioso va a producir también las neuronas. Las neuronas se encuentran dentro de nuestro cerebro y van a dar la señal para hacer todas las actividades que necesitamos. ¿Sí? Si se daña el sistema nervioso y se dañan las neuronas, obviamente va a haber un daño físico, un daño mental. Este daño va a estar ligado a lo que son dos factores importantes. Primero, la tolerancia y la dependencia a esta droga psicoactiva. La tolerancia se determina como el nivel de droga que alcanza el cuerpo, ¿sí? Lo que puede llegar a soportar el cuerpo. Entre más droga psicoactiva se consuma, mayor va a ser el nivel de tolerancia, y aumentando el nivel, la persona va a necesitar cada vez más y más y más y más y más, y la tolerancia va a llegar a su límite. Ahora, hablando de dependencia, la dependencia se determina como cuando una persona se vuelve muy necesitada, ¿sí? Se crea una necesidad. La persona va a necesitar cada vez más de esta droga para poder subsistir. Tanto física como mentalmente y emocionalmente siempre va a necesitar esa droga, ¿sí? Se va a crear como una adicción. La adicción, vamos a definir primero qué es una adicción para poder entender este contexto. La adicción es una enfermedad física y emocional que crea una dependencia o necesidad, así como lo vimos con anterioridad, hacia una sustancia, una actividad o una relación. No necesariamente tiene que ser una droga, como lo vimos, sino también
una actividad, por ejemplo, estar en el celular, jugar, trabajar, etc. O una relación puede ser física, emocional, intrapersonal, etc. La alteración que implica la adicción sobre cualquier tipo determina el comportamiento de la persona que lo padece. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a cambiar dependiendo de la adicción. Va a haber un antes y un después de esta persona conforme a la adicción. La persona va a cambiar totalmente su forma de pensar, su forma de ser y su forma de comportarse con los demás cuando se tiene una adicción. En la imagen que tienen aquí, tienen la adicción al cigarro, al celular, a los medicamentos, a la comida, al trabajo, al alcohol y a los juegos de azar, ¿sí? Para que vean que hay mucha diversidad de adicciones. Pero principalmente nos vamos a centrar ahora en lo que son la adicción a las drogas, ¿sí? Esta adicción a las drogas se puede clasificar en tres, ¿sí? Las drogas psicoactivas se clasifican en tres, dependiendo del daño que causen al sistema nervioso. Primer clasificación son las drogas depresoras, que retrasan el funcionamiento del sistema nervioso central e interfieren en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son el alcohol, el opio y sus derivados, como la morfina y la heroína. ¿Qué pasa con las drogas depresoras? Cuando una persona las consume, como que su cuerpo se aletarga, ¿sí? Se queda calmado, está muy feliz, muy contento en el momento, pero cuando quiere tomar una decisión importante no lo puede hacer efectivamente porque su cuerpo y su sistema nervioso están dañados, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está alcoholizada, no piensa correctamente, no toma decisiones correctamente y puede llegar a afectar a otros. También en el caso de la morfina o la heroína, que son drogas un poco más fuertes. Ahora, el segundo tipo son las drogas estimulantes. Las drogas estimulantes aceleran la actividad del sistema nervioso, pueden provocar euforia, irritabilidad, agresividad y la disminución del sueño. ¿Qué va a pasar? Las drogas estimulantes son al contrario de las drogas pasadas. Lo que va a pasar es que van a alterar a la persona tanto que va a querer correr, saltar, brincar, hacer de todo, porque su sistema nervioso está muy acelerado, ¿okay? Está corriendo al 1000%. ¿Qué va a pasar con una persona con una droga estimulante? ¿Sí? Va a ser agresivo, puede ser eufórico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esa persona? Puede llegar a agredir a otra persona, dañar a otra persona y a sí mismo también lo puede hacer y puede llegar a cometer actos muy malos, ¿sí? Porque está perdiendo la relación totalmente del sistema nervioso, no lo puede controlar. Un ejemplo son las cocaína y las anfetaminas, ¿sí? Este tipo de drogas lo que hace va a ser estimular el sistema nervioso de más para que la persona también esté muy acelerada. Ahora, el tercer tipo son las drogas alucinógenas. Estas drogas distorsionan las sensaciones y las alteran en el proceso del pensamiento. ¿Qué va a pasar? Las personas que consumen drogas alucinógenas se va a alterar totalmente su realidad, ¿sí? Si por ejemplo ellos están sentados en una silla consumiendo drogas alucinógenas, no van a saber que es una silla, van a pensar que es un caballo, un unicornio, lo que sea, y van a querer montar el caballo, el unicornio e irse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben exactamente lo que está pasando en su realidad, ¿sí? Se cambia totalmente lo que ellos ven a lo que es la realidad, y por eso pueden llegar a cometer también diferentes actos vandálicos, delitos, pueden llegar incluso a dañar personas, dañarse a sí mismos, porque no están conscientes de todo lo que está pasando a su alrededor, que es real. Todo lo que ellos alucinan, pues como bien lo dice, es una alucinación, no es la realidad como tal. Entonces pueden llegar también a cometer muchas cosas malas. Los ejemplos son el LSD, el peyote y los hongos alucinógenos. Pero además de esta clasificación de las drogas, estas tres que les acabo de mencionar, existe una clasificación legal de las drogas. Cada país va a determinar qué droga legaliza o no. Esto es un debate muy amplio, pero básicamente cada país, región o comunidad va a determinar si estas drogas son legales o no en su territorio. Las drogas legales o ilegales solamente existen dos clasificaciones. Se va a determinar por medio de si es legal su consumo y comercio, si está permitido. Ahora, en nuestro entorno, las drogas legales solamente tenemos dos, que son el alcohol y el tabaco, y las drogas ilegales, pues las demás,
como ya habíamos comentado, las drogas que les acabo de comentar con anterioridad, incluyendo marihuana, LSD, hongos alucinógenos, anfetaminas, etc. ¿Okay? En nuestro entorno, en México, son ilegales. En otros países pasa totalmente lo contrario. Puede ser que el alcohol sea ilegal y las drogas que les dije pues sean legales, etc. ¿Sí? ¿Qué va a depender? Va a depender tanto de la comunidad, el país o la región, y el tipo de personas que vivan en ella. También depende de la apertura que tengan a lo que son las drogas. Si una comunidad, región o país está mucho más informado de los efectos de las drogas, de lo que puede llegar a hacer, pues la misma comunidad va a querer que esas drogas sean ilegales, ¿sí? Para que las personas no cometan actos vandálicos, no cometan actos malos contra sí mismo o contra otras personas. Pero en cambio, si las personas no están informadas, no tienen un proceso de aprendizaje sobre ellas, pues lo que va a pasar es que los va a consumir y va a cometer actos ilegales. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertas regiones de Estados Unidos, hay legalidad de la marihuana y en otras no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las leyes en los diferentes estados tienen una regulación interna. Cada estado tiene una regulación que determina si es legal o no es legal, ¿sí? Existe también una previa investigación sobre los efectos de las drogas dentro de la comunidad. La comunidad también vota para ver si le gusta o no que sea legal, ¿sí? Existe una votación, se da una papeleta y la gente va votando si quiere que sea legal o no quiere ser legal. Este es el caso de Estados Unidos. En el caso de México, las leyes que lo determina exactamente pues el marco jurídico, ¿sí? Las leyes que ya están establecidas. Si una ley determina que algo no es legal y se procede a un proceso donde determinan que pues no tiene tantos efectos negativos, puede ser recreativo, etcétera, puede haber una modificación a la ley y puede pasar de ilegal a legal en un proceso pues largo de tiempo. En cambio, una droga legal puede pasar a ser ilegal, una droga ilegal puede llegar a ser legal, etcétera. ¿Sí? Va a depender muchísimo de las leyes de cada país. Principalmente lo que tenemos son estas dos clasificaciones, legal e ilegal, ¿sí? Que va a depender si el comercio y el consumo están permitidos por las leyes de la comunidad, del país o la región. Como les comenté, si una región no está conforme, entonces la región se va a negar a que sea legal. En cambio, si están conformes, pues va a ser legal, ¿sí? Este proceso va a ser como una cadena trófica, lo vamos a tomar así. Si las personas están en el nivel de abajo y votan que sí, pues el nivel de arriba, que son los diputados, los senadores, ellos van a analizar si esta droga puede llegar a pasar al siguiente nivel, que sea legal o ilegal, dependiendo de cada una. Entonces va a llegar a los siguientes niveles, va a seguir escalando hasta que la última parte, que es la persona que determina las leyes, cambie de decisión si es legal o es ilegal. Si esta clasificación jurídica de las drogas se va a respetar en cada país. No porque, por ejemplo, yo sea mexicano y vaya a Estados Unidos donde no es legal la marihuana y yo quiera consumirla, ya va a ser legal porque en mi país lo es. No. También, por ejemplo, el caso contrario, si una persona de Estados Unidos viene de una comunidad donde sí es legal la marihuana y viene a México donde no es legal, tiene que respetar las leyes del país donde vaya, del país o región donde vaya, porque no importa si donde tú vienes es legal o ilegal, sino donde estés justamente ahora y el marco jurídico que tiene ese estado o región donde te encuentras actualmente. No puedes llegar tampoco a transcurrir esta clasificación jurídica de las drogas porque existen diferentes daños que causan ciertas drogas. Por ejemplo, las drogas legales tienen un efecto, como ya habíamos visto con anterioridad, un efecto calmante, ¿sí? Están como muy tranquilas las personas que lo consumen. En cambio, las drogas ilegales lo que hacen es estimular al cuerpo. Por eso muchas personas tienen diferentes efectos, tanto con las drogas legales como con las drogas ilegales. Un poco más adelante vamos a ver cuáles son los efectos que tienen las drogas legales e ilegales en el cuerpo de cada persona.
¿ok? Pero por lo mientras esa fue la introducción al tema de los diferentes tipos de drogas, cuál es el efecto en el cuerpo humano. Muchísimas gracias chicos, espero que hayan tomado mucha atención y nos vemos en el próximo video.